Dicen que el verdadero carácter de un hombre se mide por lo que es capaz de sacrificar cuando nadie está mirando. Álvaro de Valdivia eligió su comodidad antes que a su propia sangre y pensó que yo aceptaría mi destino con la cabeza baja. Recuerdo perfectamente la última vez que nos vimos hace 4 años en aquel restaurante de lujo. Él ni siquiera pudo sostenerme la mirada mientras rompía mi corazón siguiendo las órdenes estrictas de su madre. En ese momento él creyó que mi falta de gritos era debilidad y que mi silencio era sumisión. No entendió que yo no estaba callada por miedo sino porque estaba guardando fuerzas para una batalla que él ni siquiera sabía que había empezado. Hoy tengo en mis manos una invitación cruel diseñada para humillarme, pero mientras ajusto el espejo retrovisor y veo los ojos azules de mis hijos en el asiento trasero comprendo algo fundamental. La arrogancia siempre olvida que la verdad no necesita invitación para entrar. A veces el pasado regresa no para vengarse sino simplemente para poner cada cosa en su lugar. Aquel sobre de color crema pesaba en mi bolso como si fuera una piedra. No era por el gramaje del papel caro ni por las letras doradas en relieve que anunciaban el enlace del año. Pesaba por la maldad que contenía dentro. Doña Cayetana de Valdivia no me había mandado esa invitación por cortesía. Ni siquiera la había mandado por error. La había enviado como un acto de crueldad calculado. Recuerdo perfectamente el momento en que la recibí hace 3 días. Leí su nota manuscrita en el reverso una y otra vez. Decía que esperaba que viniera para ver lo que es la verdadera felicidad y el linaje. Decía que me habían reservado una silla en la última fila por caridad cristiana. Quería que yo fuera testigo de su victoria. Quería que la exnovia pobre viera cómo su hijo se casaba con la rica heredera que ella había elegido. Apreté las manos sobre el volante de mi coche hasta que los nudillos se pusieron blancos. Detuve el vehículo frente a la imponente verja de hierro de la finca El Retiro. Desde aquí ya podía oler el aroma de las flores frescas y el dinero antiguo. Había decenas de coches de lujo aparcados bajo los árboles y chóferes con uniforme esperando aburridos. Todo estaba diseñado para intimidar. Todo estaba preparado para hacerme sentir pequeña. Pero doña Cayetana había cometido un error de cálculo imperdonable. La arrogancia a veces ciega a las personas inteligentes. Ella pensó que invitaba a una mujer derrotada y sola. No sabía que al abrirme esa puerta estaba invitando a su propia destrucción. Me giré hacia el asiento trasero. El corazón me dio un vuelco de orgullo y dolor al mismo tiempo. Allí estaban Hugo y Mateo. Mis hijos. Los nietos que esa mujer había intentado borrar del mapa antes incluso de que nacieran. Tenían 4 años y eran la viva imagen de su padre. Tenían el mismo cabello oscuro y rebelde. Tenían la misma forma de la mandíbula. Y sobre todo tenían esos ojos azules penetrantes que eran la marca inconfundible de la familia Valdivia. Mamá, preguntó Hugo con inocencia mientras intentaba desabrocharse el cinturón de seguridad. ¿Es aquí donde vive el rey malo del cuento? Sonreí con tristeza mientras bajaba del coche para ayudarlos. No, mi vida, le respondí alisando su pequeña chaqueta azul marino. Aquí no hay reyes. Solo hay personas que han olvidado la verdad. Pero hoy vamos a recordársela. Saqué a Mateo de su silla. Él estaba un poco asustado por el tamaño de la casa. Me agaché frente a ellos en la gravilla del aparcamiento. El sol de la tarde iluminaba sus rostros infantiles. Les ajusté las pajaritas y les besé la frente a cada uno. Necesitaba que fueran fuertes. Escuchadme bien, mis amores, les dije con voz firme pero suave. Vamos a entrar ahí con la cabeza muy alta. No tenéis que tener miedo de nadie. Sois lo mejor que ha pasado en esta historia. Sois mi orgullo. Quiero que caminéis como los hombrecitos valientes que sois. Me puse de pie y alisé mi traje blanco. No era un vestido de fiesta. Era un traje de sastre impecable de corte moderno y elegante. No venía vestida para celebrar una boda. Venía vestida para impartir justicia.
Tomé a Hugo de la mano derecha y a Mateo de la izquierda. El sonido de nuestros pasos sobre la grava rompió el silencio de mi mente. Caminamos hacia la entrada del jardín principal donde se celebraba el cóctel de bienvenida. Los guardias de seguridad se adelantaron para pedirme la invitación. Iban a ser bruscos. Lo vi en sus ojos. Pero entonces bajaron la vista. Vieron a los niños. Se quedaron de piedra. Sus miradas saltaban de la cara de Hugo a la de Mateo y luego me miraban a mí con absoluto terror. Reconocieron los rasgos. Reconocieron la sangre. Nadie me pidió la invitación. Nadie se atrevió a bloquearme el paso. Las puertas se abrieron solas ante la evidencia genética que caminaba a mi lado. Entramos. El jardín estaba lleno de gente. Había risas y música de cuarteto de cuerda. Había copas de champán y pamelas extravagantes. Pero en cuanto dimos los primeros 10 pasos el ambiente cambió. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. El silencio empezó a extenderse desde la entrada como una mancha de aceite. Las cabezas se giraban. Las copas se quedaban a medio camino de los labios. Los susurros estallaron como la pólvora. Yo no miré a nadie. Clavé la vista al frente buscando la mesa presidencial donde sabía que estarían ellos. La madre cruel y el hijo cobarde. Doña Cayetana quería un espectáculo para humillarme. Pues bien, aquí estaba yo. No había venido sola a llorar en un rincón. Había llegado con 2 espejos vivientes que reflejaban todas sus mentiras. Y en ese silencio sepulcral supe que el espectáculo acababa de empezar. Mientras las miradas de los invitados se clavaban en nosotros y el silencio se hacía cada vez más denso, mi mente voló lejos de aquel jardín. Fue un viaje rápido y doloroso hacia el pasado. Regresé a ese verano en Madrid de hace 4 años cuando el calor derretía el asfalto y yo todavía creía en los cuentos de hadas. Recuerdo que Álvaro apareció en mi vida como un personaje de película. Era guapo y divertido y tenía esa seguridad despreocupada que solo tienen los hombres que nunca han tenido que preocuparse por llegar a fin de mes. Yo tenía 22 años y trabajaba doblando turnos en una cafetería del centro para pagarme la carrera de Derecho. Él tenía 26 y su única ocupación era decidir en qué restaurante de moda íbamos a cenar esa noche. Al principio todo me parecía mágico. Me dejé deslumbrar por sus atenciones y por la forma en que me miraba como si yo fuera lo único real en su mundo artificial. Pero el amor joven es ciego y yo no quise ver las señales que estaban ahí desde el principio. Eran grietas pequeñas en nuestra relación pero profundas como cañones. Recuerdo una noche en particular en una terraza de moda en el barrio de Salamanca. Álvaro pidió una botella de vino que costaba 300 euros sin ni siquiera mirar la carta. Yo sentí un nudo en el estómago porque esa cantidad era exactamente lo que yo pagaba por el alquiler de mi pequeña habitación compartida. Cuando se lo comenté con timidez, él se rió y me dijo que el dinero estaba para gastarlo y que no fuera tan pesada con esos temas. En ese momento pensé que era generosidad. Ahora sé que era ignorancia. Álvaro no entendía el valor de las cosas porque nunca le había costado esfuerzo conseguirlas. Pero la verdadera sombra que oscureció aquel verano no fue el dinero. Fue ella. Doña Cayetana. Nunca olvidaré la primera vez que me llevó a conocerla a la finca El Retiro. Yo me había puesto mi mejor vestido, uno sencillo de flores que había comprado en las rebajas, y llevaba el pelo recogido intentando parecer mayor y más sofisticada. Estaba aterrorizada. Esperaba encontrarme a una mujer estricta, tal vez un poco dura. Pero lo que encontré fue mucho peor. Encontré un muro de hielo cubierto de seda. Doña Cayetana no me gritó. No fue grosera. De hecho, fue exquisitamente educada. Nos sirvió té en tazas de porcelana tan finas que me daba miedo tocarlas. Me preguntó por mis estudios con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pero luego empezó el interrogatorio sutil. «Así que te apellidas García», dijo removiendo su té con una cucharilla de plata.
Es un apellido muy común, querida. Hay tantos García en España que uno nunca sabe de dónde vienen. ¿A qué se dedica tu padre? Cuando le dije que mi padre era mecánico y que mi madre limpiaba oficinas, el tintineo de su cucharilla se detuvo por un segundo. Solo un segundo. Luego me miró con una lástima fingida que me dolió más que una bofetada. «Qué gente tan trabajadora», dijo ella. «Debe ser muy duro para ti intentar encajar en un mundo tan diferente al tuyo. Álvaro siempre ha tenido un corazón tan grande recogiendo a todo el mundo». Miré a Álvaro esperando que dijera algo. Esperando que me defendiera. Esperando que le dijera a su madre que no me había recogido como a un perro callejero, sino que me amaba. Pero Álvaro no dijo nada. Se limitó a beber su té y a mirar hacia el jardín evitando mis ojos. En ese momento algo se rompió dentro de mí, aunque tardé meses en reconocerlo. Me di cuenta de que yo no estaba enamorada del hombre que tenía delante. Estaba enamorada de la imagen que yo me había creado de él. Yo veía a un príncipe valiente, pero la realidad era que Álvaro era solo un niño asustado atrapado en el cuerpo de un hombre incapaz de contradecir a su madre. Creí ingenuamente que mi amor sería suficiente para darle la fuerza que le faltaba. Pensé que si lo amaba lo suficiente él aprendería a luchar por nosotros. Qué equivocada estaba. El amor no puede llenar el vacío de carácter. Y mientras estábamos sentados en ese salón lujoso bajo la mirada fría de doña Cayetana, yo ya estaba perdiendo la batalla sin saberlo. Ella ya había decidido mi destino y su hijo simplemente agacharía la cabeza y obedecería. Esa fue la primera lección dolorosa de mi juventud. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la valentía. El final de nuestra historia no llegó con gritos ni con platos rotos contra la pared. Llegó con el sonido discreto de los cubiertos de plata tocando la porcelana en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. Era una de esas noches en las que el aire parece presagiar tormenta, pero mi tormenta particular estaba sentada justo enfrente de mí con un traje italiano y la mirada perdida en el fondo de su copa de vino tinto. Álvaro llevaba media hora sin hablar. Movía el vino en la copa formando remolinos rojos como si allí pudiera encontrar el valor que le faltaba en el pecho. Yo lo observaba en silencio. Sentía una presión extraña en el estómago, una mezcla de nervios y de náuseas que llevaba días molestándome, pero que achaqué al estrés de los exámenes finales. No sabía entonces que mi cuerpo intentaba decirme algo mucho más importante. Por fin Álvaro levantó la vista. Tenía los ojos vidriosos. No era tristeza lo que vi en ellos. Era miedo. Era el pánico puro de un niño al que amenazan con quitarle sus juguetes. Madre ha hablado con los abogados esta mañana, dijo con la voz ronca. Dejé mi tenedor sobre la mesa con suavidad. No necesité preguntar qué habían dicho los abogados. Lo supe en el instante en que vi cómo le temblaban las manos. Me ha dado un ultimátum, Elena, continuó él hablando rápido como si quisiera soltar todo el veneno de golpe para que dejara de quemarle la garganta. Si sigo contigo me deshereda. Me quita el acceso a las cuentas bancarias. Me quita el piso del barrio de Salamanca. Me saca del consejo de administración de la naviera. Me quedo sin nada. ¿Cero? Esperé. Tontamente esperé un segundo a que él se riera. Esperé a que me dijera que nada de eso importaba porque tenía 2 manos para trabajar y un corazón para quererme. Esperé a que el hombre que me había jurado amor eterno tuviera la dignidad de elegirme a mí antes que a una cuenta corriente. Pero el silencio se alargó. Y en ese silencio vi morir a la persona que yo creía conocer. Lo siento, Elena, susurró finalmente, incapaz de sostenerme la mirada. Madre tiene razón. Hay que ser realistas. Tú y yo pertenecemos a 2 mundos diferentes. Yo no sabría vivir sin esto. No sabría vivir como tú. Necesito a alguien que entienda mis obligaciones y mi estilo de vida. Sentí como se me helaba la sangre. No fue dolor lo que sentí en ese instante. Fue una claridad absoluta. Vi a Álvaro tal y como era.
No era un príncipe. Era un mendigo emocional. Necesitaba el dinero de su madre para saber quién era porque sin su apellido y sin su tarjeta de crédito se sentía vacío. Su valor como hombre dependía totalmente del saldo de su banco. No lloré. No le supliqué. No le pedí que lo reconsiderara. Mi orgullo de mujer trabajadora valía más que todos sus millones. Lentamente me desabroché la pulsera de oro fino que me había regalado por mi cumpleaños. Era una joya delicada y cara, lo único de valor material que tenía de nuestra relación. La dejé sobre el mantel blanco inmaculado justo al lado de su mano temblorosa. El oro brilló bajo la luz de las lámparas de araña. Quédatela, le dije con una voz que me sorprendió por lo firme que sonaba. Véndela si hace falta. Parece que el amor de tu madre tiene un precio muy alto y vas a necesitar cada euro para pagar tu jaula de oro. Me levanté de la mesa. Él intentó decir mi nombre, pero yo ya le había dado la espalda. Salí de aquel restaurante donde una cena costaba lo mismo que el sueldo de mi padre y caminé hacia la salida con la cabeza alta. El portero me abrió la puerta y el aire frío de la noche me golpeó la cara. No tenía dinero para un taxi, así que caminé. Caminé 40 minutos hasta mi pequeño piso compartido. Mis zapatos baratos me hacían daño, pero no me detuve. A mitad de camino tuve que pararme y apoyarme en una farola porque el mareo volvió más fuerte que nunca. El mundo me daba vueltas. Me llevé la mano al vientre instintivamente. Allí parada en una esquina oscura de Madrid, sola y abandonada, empecé a sospechar la verdad. Álvaro había elegido su herencia. Había elegido su comodidad y su cobardía. Pero mientras él se quedaba con el pasado muerto de su familia, yo me estaba llevando el futuro. En ese momento, mientras las náuseas me doblaban el cuerpo, comprendí que mi lucha acababa de empezar y que ya nunca más volvería a estar sola. La noticia llegó en una consulta médica fría y esterilizada de la Seguridad Social. El médico me dijo que escuchaba 2 latidos fuertes y claros. Gemelos. En ese instante el miedo que sentía por mi futuro incierto se transformó en una fuerza primitiva que yo desconocía. Tenía que decírselo a Álvaro. No para pedirle dinero ni para suplicarle que volviera a mi lado. Simplemente porque él tenía derecho a saber que su sangre continuaba y que iba a ser padre por partida doble. Marqué su número de teléfono cientos de veces durante esa primera semana. Siempre obtenía el mismo resultado. Una línea desconectada o un contestador automático que nunca devolvía las llamadas. La desesperación empezó a arañarme la garganta, pero me negué a rendirme. Decidí escribir una carta. Redacté 3 folios con mi caligrafía más clara, contándole la verdad sin reproches. Le dije que estaba embarazada. Le dije que eran 2 niños. Le dije que tenía miedo, pero que los iba a tener con o sin él. Metí la carta en un sobre y la envié por correo certificado a la finca El Retiro. 3 semanas después el cartero llamó a mi puerta. Me devolvió el sobre. Tenía un sello rojo enorme y agresivo estampado en el frente que decía rechazado. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Me senté en el suelo de mi cocina con el sobre en la mano. Pero al pasar el dedo por el borde del papel noté algo extraño. El pegamento estaba rugoso y la solapa estaba ligeramente rasgada. Alguien había abierto la carta. Alguien la había leído. Alguien sabía que sus nietos venían en camino y había decidido volver a cerrar el sobre y estampar ese sello de rechazo. No fue Álvaro. Él no tenía la meticulosidad ni la maldad para hacer algo así. Fue ella. Doña Cayetana no solo quería borrarme de la vida de su hijo, sino que quería borrar la existencia misma de su propia descendencia. Entendí el mensaje con una claridad dolorosa. Estaba sola. Completamente sola en una ciudad que no perdona la debilidad. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego que forjó a la mujer que soy hoy.
Mientras Álvaro seguramente brindaba con champán en fiestas exclusivas y viajaba por Europa, yo contaba monedas de céntimo y de euro sobre la mesa de mi cocina para ver si me llegaba para comprar leche y vitaminas prenatales. Trabajaba de día sirviendo cafés con los pies hinchados y estudiaba de noche con la espalda dolorida. Mis compañeros de piso se quejaban de la luz encendida a las 3 de la madrugada, pero yo no podía parar. Tenía 3 bocas que alimentar y una dignidad que recuperar. Aprobé mis oposiciones y conseguí mi título de abogada con un embarazo de 8 meses y una determinación de hierro. No iba a ser una víctima. Iba a ser la madre que mis hijos merecían. Y entonces llegaron ellos. Una madrugada fría de noviembre, Hugo y Mateo decidieron que era hora de conocer el mundo. No hubo suite privada en una clínica de lujo ni flores caras en la habitación. Solo estaba yo aferrada a la mano de una enfermera amable que me secaba el sudor y me susurraba palabras de aliento. Pero cuando me pusieron a mis hijos en el pecho, todo el dolor y la soledad desaparecieron. Al mirarlos por primera vez sentí un escalofrío recorrer mi columna. La naturaleza tiene un sentido de la justicia muy afilado. Hugo y Mateo no se parecían a mí. Eran copias exactas en miniatura de Álvaro. Tenían su misma nariz recta. Tenían su misma barbilla marcada. Y cuando por fin abrieron los ojos vi ese azul profundo e inconfundible característico de la familia Valdivia. Eran la prueba viviente de todo lo que doña Cayetana había intentado ocultar bajo la alfombra. Mientras los mecía en mis brazos en esa habitación silenciosa del hospital, les hice una promesa sagrada. Les prometí que nunca necesitarían el dinero sucio de su padre para ser grandes hombres. Les prometí que yo sería suficiente. Y esa promesa se convirtió en el motor que me ha traído hoy hasta aquí frente a estas puertas cerradas. Volví a mirar aquel trozo de cartulina cara en mi mano antes de salir de casa. Durante estos 4 años no solo había aprendido a cambiar pañales y a preparar biberones con una mano mientras sostenía un libro de derecho con la otra. También había aprendido cómo funciona la mente de las personas como doña Cayetana. En mi trabajo como abogada experta en fraudes corporativos veo a gente así todos los días. Gente que cree que el mundo es su tablero de ajedrez y los demás somos simples peones. Analicé su movimiento con la frialdad de una cirujana. ¿Por qué invitarme ahora después de tantos años de silencio y desprecio? La respuesta era tan simple como patética. Era pura soberbia. Doña Cayetana necesitaba público. No le bastaba con ganar. Necesitaba que su víctima aplaudiera su victoria. Ella imaginaba que yo seguía siendo aquella chica asustada y pobre que no tenía donde caerse muerta. Imaginaba que yo llegaría sola vestida con ropa barata, encogida por la vergüenza y deslumbrada por su riqueza. Quería usarme como el contraste oscuro para que su nueva nuera brillara con más fuerza. Me acerqué al espejo de cuerpo entero de mi habitación. Lo que vi reflejado no era la niña ingenua de 22 años que lloró en una esquina de Madrid. Vi a una mujer de 26 años que había levantado su propia vida desde los cimientos. Vi a una madre que había protegido a sus cachorros contra viento y marea. Me alisé la solapa de mi chaqueta blanca. No había ni una arruga. No había ni una mancha. Sonreí a mi reflejo. Una sonrisa pequeña y peligrosa que no me llegó a los ojos. ¿Quieres que vaya a tu fiesta para hacer de decorado, doña Cayetana?, pensé para mis adentros. ¿Quieres que sea la nota a pie de página en tu gran historia de éxito y linaje? Está bien. Acepto el papel. Iré. Pero no voy a ir sola. Durante 4 años había protegido a Hugo y a Mateo del veneno de esa familia. Había pensado que mantenerlos en el anonimato era lo mejor para ellos. Pero esa invitación me hizo comprender que el anonimato no es protección. El anonimato es silencio. Y el silencio a menudo se confunde con la vergüenza. Mis hijos no eran un secreto vergonzoso. Eran Valdivia. Tenían derecho a saber de dónde venían aunque nunca fueran a formar parte de ese mundo.
Y la familia Valdivia tenía la obligación moral de ver lo que habían despreciado. Tomé mi bolso y las llaves del coche. La decisión estaba tomada. No era venganza. La venganza es un plato para los que no tienen nada que perder y yo tenía mucho. Esto era justicia. Era el momento de devolver el golpe no con gritos ni escándalos sino con la verdad pura y dura. El recuerdo se desvaneció cuando mis tacones volvieron a pisar el césped perfectamente cortado de la finca El Retiro. Ya no estaba en mi habitación frente al espejo. Estaba allí en la boca del lobo. Apreté con suavidad las manos de mis hijos. Sentí sus deditos cálidos y confiados entrelazarse con los míos. Esa era toda la fuerza que necesitaba. Avanzamos hacia el centro del jardín. Delante de nosotros se desplegaba una escena de película. Mesas cubiertas de lino blanco, camareros con bandejas de plata y la élite de Madrid luciendo sus mejores galas. Había un murmullo constante de conversaciones triviales, risas educadas y el tintineo cristalino de las copas de champán al brindar. Pero entonces entramos nosotros. Fue un efecto dominó. Primero se callaron las personas más cercanas a la entrada. Se quedaron con la copa a medio camino mirando fijamente a los dos niños que caminaban a mi lado. Luego el silencio se contagió a las mesas siguientes. Los camareros se detuvieron. La música pareció perder fuerza hasta que el cuarteto de cuerda dejó de tocar al notar la tensión en el aire. En cuestión de segundos el jardín entero se sumió en un silencio absoluto. Ya no se oían risas. Ya no se oía el brindis. Solo se oía el sonido de mis tacones clavándose en la hierba y mi propia respiración tranquila. Habíamos llegado. Y la fiesta acababa de terminar. Nos detuvimos a escasos metros de la mesa presidencial. La distancia física era corta, pero el abismo emocional que se abrió en ese instante era insondable. El tiempo pareció detenerse. Fue como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en una película justo en la escena del crimen. Allí estaban los tres protagonistas de esta farsa congelados como figuras de cera bajo el sol implacable de Madrid. Álvaro fue el primero en reaccionar. O mejor dicho, fue el primero en dejar de respirar. Su rostro perdió todo el color en cuestión de segundos. Se había quedado tan pálido que su bronceado de yate parecía una capa de maquillaje mal puesta. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Viajaban frenéticamente de la cara de Hugo a la de Mateo y luego volvían a la mía buscando desesperadamente una salida. Buscaba una mentira. Buscaba una explicación lógica que pudiera salvarlo. Pero no había ninguna. La genética es una jueza implacable que no acepta sobornos. La naturaleza no miente. Mis hijos tenían su misma nariz recta aristocrática. Tenían su mismo remolino rebelde en el flequillo oscuro. Tenían esa forma tan particular de fruncir el ceño cuando algo les daba curiosidad. Eran dos gotas de agua separadas por 30 años de diferencia. Verlos juntos era como ver el pasado y el futuro colisionar en el presente. A su lado estaba Sofía Obregón, la novia perfecta. Ella se llevó la mano a la garganta en un gesto instintivo de protección. Ella no sabía nada. Yo podía ver la confusión inicial en sus ojos castaños transformarse lentamente en horror. Miró a su prometido. Miró a los niños. Volvió a mirar a su prometido. Sofía no era tonta. No necesitaba un análisis de laboratorio. La verdad estaba allí de pie frente a ella vestida con chaquetas azul marino y zapatos de charol. La verdad tenía 4 años y la estaba mirando con curiosidad. Y finalmente estaba ella. Doña Cayetana. La gran matriarca de la familia Valdivia. Estaba de pie con una copa de champán vintage en la mano derecha. Su postura seguía siendo rígida como un palo de escoba intentando proyectar esa autoridad que siempre había sido su armadura. Intentaba mantener esa media sonrisa de superioridad que tanto había ensayado frente al espejo, pero su cuerpo la traicionaba. La copa en su mano temblaba.
El líquido dorado se agitaba violentamente contra el cristal amenazando con derramarse sobre su inmaculado vestido de seda gris perla. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el tallo de la copa. Me miraba con un odio tan puro y tan concentrado que si las miradas mataran yo habría caído fulminada allí mismo sobre el césped. Pero yo no caí. Me mantuve erguida. Sentí una calma fría y poderosa inundarme el pecho. No dije una palabra. No hacía falta. Mi silencio era mi escudo y mi espada. Dejé que ellos se cocieran en su propia salsa. Dejé que el peso de sus mentiras les aplastara los hombros. El silencio se había vuelto tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Nadie se atrevía a respirar. Los camareros se habían quedado quietos como estatuas. Los invitados estiraban el cuello intentando captar cada detalle del naufragio. Entonces sucedió. Hugo soltó mi mano por un segundo. Dio un pasito hacia adelante con esa inocencia brutal que solo tienen los niños pequeños. No entendía de clases sociales. No entendía de herencias ni de traiciones. Solo entendía lo que sus ojos le decían. Levantó su dedo índice pequeño y regordete y señaló directamente al pecho de Álvaro. Mamá preguntó con su voz clara y cantarina que resonó en todo el jardín como el tañido de una campana. ¿Por qué ese señor tiene mi misma cara? La pregunta quedó flotando en el aire cargada de una verdad devastadora. Hugo ladeó la cabeza mirando fijamente a su padre y añadió con curiosidad genuina. ¿Es el señor que sale en las fotos que tienes guardadas en la caja del fondo del armario? El aire se volvió sólido. Fue un golpe directo al plexo solar de todos los presentes. Vi cómo las rodillas de Álvaro cedían ligeramente y tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse. Vi cómo Sofía retrocedía un paso como si la hubieran quemado con un hierro al rojo vivo. Y vi cómo la máscara de hierro de doña Cayetana se resquebrajaba por completo sabiendo que su castillo de naipes acababa de derrumbarse por el soplo de un niño. Álvaro empezó a caminar hacia nosotros. No caminaba con la arrogancia de siempre. Arrastraba los pies como si llevara zapatos de plomo sobre el césped recién cortado. Sus ojos no se apartaban de las caras de Hugo y Mateo. Podía ver cómo los engranajes de su cerebro intentaban procesar la realidad a una velocidad vertiginosa. 4 años de mentiras se estaban desmoronando en un solo segundo. 4 años creyendo que yo me había ido con otro hombre o que simplemente había desaparecido de la faz de la tierra. Todo eso se convirtió en ceniza ante la presencia innegable de su propia sangre. Doña Cayetana se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Y cuando una mujer como ella pierde el control se vuelve peligrosa y descuidada. Seguridad, gritó ella con una voz aguda que rompió el protocolo elegante de la fiesta. Sacad a esta mujer de aquí inmediatamente. Es una intrusa. Es una cazafortunas que viene a chantajearnos el día de nuestra alegría. Sacadla. 2 guardias de seguridad corpulentos dieron un paso al frente pero se detuvieron en seco. No se detuvieron por mí. Se detuvieron al ver la mirada del padre de Sofía. El duque de Obregón, un hombre de honor antiguo y principios férreos, levantó una mano imperiosa para detenerlos. Nadie se movió. El silencio era absoluto. No se atreva a insultarme, señora Valdivia, dije con voz tranquila pero lo suficientemente clara para que me escucharan hasta en las últimas filas. No soy ninguna cazafortunas. Tengo mi propia carrera. Tengo mi propia casa. Y tengo mi propia vida. No necesito ni un solo euro de su fortuna para criar a mis hijos. Lo he hecho sola durante 4 años y lo seguiré haciendo con la cabeza alta. Saqué la invitación de mi bolso con calma y la dejé caer sobre la mesa inmaculada. El papel color crema aterrizó suavemente junto al centro de flores blancas creando una mancha en su perfección. Vine porque usted me invitó, dije mirándola directamente a los ojos sin pestañear. Usted quería que viera su felicidad. Usted quería restregarme su triunfo y mi supuesta miseria. Pues aquí estoy.
Pero parece que la única persona que tiene algo vergonzoso que ocultar aquí es usted. Sofía Obregón dio 2 pasos atrás. Se alejó de su futura suegra como si la mujer tuviera una enfermedad contagiosa. Miró a doña Cayetana con una mezcla de asco y miedo profundo. Sofía era inteligente. Acababa de darse cuenta de que estaba a punto de casarse con una familia capaz de negar a su propia sangre por dinero. Capaz de dejar a 2 niños inocentes sin padre solo por mantener las apariencias sociales. Es mentira, chilló doña Cayetana perdiendo por completo la compostura y el maquillaje de dama de sociedad. Esos niños no son nada nuestro. Son actores. Esa mujer los ha contratado. Álvaro llegó por fin a nuestra altura. No miró a su madre que seguía gritando. No miró a su prometida que lo observaba con horror. Cayó de rodillas sobre la hierba húmeda. No le importó mancharse los pantalones de su traje a medida de 3.000 euros. Se quedó a la altura de los niños. Sus manos temblaban violentamente mientras intentaba tocar la mejilla de Mateo, pero no se atrevía. Tenía miedo de romperlos. Tenía miedo de que fueran un espejismo provocado por su culpa. Hugo y Mateo se asustaron un poco al ver a ese hombre grande y elegante llorando frente a ellos. Retrocedieron un paso y se agarraron a mis piernas buscando la protección segura de su madre. Álvaro levantó la vista hacia mí. Tenía la cara bañada en lágrimas. Era la primera vez en toda mi vida que lo veía llorar de verdad sin teatro. Tienen mis ojos, susurró Álvaro con la voz rota y rasgada. Elena. Tienen mis ojos. Tú no te fuiste. Tú no me dejaste por otro. Ella me dijo que... Se atragantó con sus propias palabras. La comprensión le golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Miró a su madre que seguía gritando órdenes histéricas que nadie obedecía. Y en esa mirada vi cómo moría el respeto ciego que le tenía. Vi cómo se rompía el cordón umbilical tóxico que lo había atado a ella durante 30 años. Álvaro volvió a mirar a los niños. Bajó la cabeza derrotado hacia la tierra y sollozó. Fue un sonido gutural y doloroso que hizo que varios invitados apartaran la mirada por puro pudor ajeno. Queridos oyentes, estamos ante el momento en que la verdad más desnuda sale a la luz, donde cualquier apariencia de lujo pierde su valor ante la fuerza de la sangre. Si han llegado hasta aquí, por favor ayúdenme comentando el número 1 abajo para saber que me acompañan en este viaje emocional. Su presencia es el aliento que necesito para contarles el final de esta historia y el precio real que cada uno tuvo que pagar. Lo que sucedió a continuación no fue un escándalo de gritos y peleas como los que se ven en la televisión basura. Fue algo mucho peor. Fue una ejecución social silenciosa y definitiva, ejecutada con la frialdad protocolaria de la aristocracia. El padre de Sofía, don Fernando de Obregón, no necesitó levantar la voz. Era un hombre de la vieja escuela, de esos que valoran la palabra dada y el honor por encima de cualquier cuenta bancaria. Vio a su futuro yerno arrodillado en el barro llorando por unos hijos que no conocía. Vio a su consuegra histérica negando la evidencia. Y luego me vio a mí de pie con dignidad sosteniendo la mano de 2 niños que eran la viva imagen de la traición. Don Fernando simplemente asintió con la cabeza una sola vez mirando a su hija. Fue un gesto imperceptible para muchos, pero para Sofía fue una orden. Ella entendió el mensaje inmediatamente. La alianza entre las 2 familias acababa de romperse, no por falta de dinero sino por falta de decencia moral. Sofía se acercó a Álvaro, que seguía en el suelo incapaz de levantarse bajo el peso de su propia vergüenza. Ella se quitó lentamente el anillo de compromiso. Era una joya impresionante con un diamante que seguramente costaba más de 50.000 euros, pero en ese momento parecía un trozo de vidrio barato. Álvaro, levántate, dijo Sofía con una voz que temblaba ligeramente pero que no se quebró. Ten un poco de dignidad, por favor. Álvaro levantó la vista. Tenía los ojos rojos e hinchados. Intentó balbucear una disculpa, intentó decir que podía explicarlo, pero las palabras se le murieron en la garganta.
Sofía le tomó la mano inerte y depositó el anillo en su palma. El metal frío chocó contra su piel. Se acabó, Álvaro, dijo ella. Mi padre tiene razón. Un matrimonio no se puede construir sobre los escombros de una familia que has intentado destruir. Entonces Sofía se giró hacia doña Cayetana. La gran dama estaba pálida como la cera, boqueando como un pez fuera del agua, intentando buscar algún aliado entre los invitados. Pero nadie la miraba. Todos miraban sus zapatos o sus copas, fingiendo no estar allí, sintiendo esa vergüenza ajena que te recorre el cuerpo cuando ves a alguien perder toda su respetabilidad en público. Doña Cayetana Sofía habló con una educación exquisita que hizo que sus palabras fueran aún más cortantes. Yo podría haber perdonado a un hombre con un pasado. Podría haber aceptado que Álvaro tuviera hijos de una relación anterior. Eso es humano. Pero lo que no puedo aceptar y lo que mi familia jamás tolerará es emparentar con alguien capaz de renegar de su propia sangre. Una abuela que borra a sus nietos por ambición es capaz de cualquier cosa. Y yo no quiero esa sangre cerca de mis futuros hijos. Sofía se dio la vuelta y caminó hacia su padre. Don Fernando le ofreció el brazo y ambos empezaron a caminar hacia la salida sin mirar atrás ni una sola vez. Yo me quedé allí observando la escena. Debería haber sentido alegría. Debería haber sentido el dulce sabor de la venganza cumplida. Pero no fue así. Lo que sentí fue una profunda tristeza y una lástima infinita. Sentí el sabor amargo de la victoria. Miré a Álvaro destrozado en el suelo con un anillo devuelto en la mano y una vida de mentiras hecha pedazos a su alrededor. Miré a doña Cayetana, que se había quedado sola en medio de su jardín perfecto. Y entonces empezó el éxodo. Fue devastador. Los invitados no esperaron a que se sirviera la comida. Nadie se acercó a despedirse. Nadie se acercó a consolar a la anfitriona. Simplemente empezaron a irse. Uno a uno. Parejas elegantes, banqueros, socios comerciales, amigos de toda la vida. Todos daban la espalda a la familia Valdivia y caminaban hacia la salida en un silencio sepulcral. El sonido de los motores de los coches de lujo arrancando en la distancia fue la banda sonora final de su caída. Doña Cayetana se quedó allí parada, convertida en una estatua de sal, viendo cómo su reputación se marchaba por la puerta grande para no volver jamás. Se dio cuenta demasiado tarde de que el honor es como el cristal fino. Una vez que se rompe no hay pegamento en el mundo que pueda volver a unirlo. Apreté las manos de Hugo y Mateo. Vamos, hijos, susurré. Ya hemos visto lo que teníamos que ver. Es hora de volver a casa. El camino de vuelta hacia el coche se me hizo eterno y breve al mismo tiempo. Mis tacones se hundían ligeramente en la tierra del camino, pero yo apenas lo notaba. Hugo y Mateo estaban cansados. Toda la adrenalina del momento se había evaporado y ahora solo eran dos niños pequeños que necesitaban una siesta y un zumo. Los acomodé en sus sillas de seguridad con calma. Les abroché los cinturones y les di un beso en la frente. Ellos no entendían la magnitud de lo que acababan de presenciar, pero sabían que su madre estaba allí para protegerlos. Cerré la puerta trasera del coche con suavidad. El sonido metálico del cierre resonó en el silencio de la tarde. ¿Elena? El grito llegó desde la entrada del jardín. Me giré despacio. No tenía prisa. Ya no tenía prisa por nada. Álvaro corría hacia mí por el camino de grava. La imagen era lamentable. El hombre que siempre había sido un monumento a la elegancia ahora parecía un náufrago. Su chaqueta de 3.000 euros estaba abierta y manchada de césped en las rodillas. La corbata de seda colgaba deshecha alrededor de su cuello como una soga floja. Sudaba. Respiraba con dificultad. Pero lo peor no era su aspecto físico. Lo peor era la desesperación infantil que había en sus ojos. Se detuvo a 2 metros de mí jadeando. Intentó acercarse más. Intentó alargar la mano para tocar mi brazo, pero yo di un paso atrás. Un solo paso.
Fue un movimiento pequeño, pero trazó una frontera infranqueable entre nosotros. Elena, por favor, dijo con la voz rota. No te vayas así. Tenemos que hablar. Tienes que dejarme explicarlo. No hay nada que explicar, Álvaro, le respondí con una voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Todo está dicho. No, gritó él negando con la cabeza frenéticamente. Tú no lo entiendes. Ella me engañó. Mi madre me mintió. Me dijo que te habías ido a Londres con otro hombre. Me dijo que habías abortado. Me enseñó informes médicos falsos, Elena. Yo no lo sabía. Te lo juro por mi vida que yo no sabía que estaban vivos. Lo miré fijamente. Le sostuve la mirada hasta que él tuvo que bajar la vista avergonzado. No mientas, Álvaro, dije suavemente. No me mientas a mí y sobre todo no te mientas a ti mismo. Tú no lo sabías porque no quisiste saberlo. Él levantó la cabeza sorprendido como si le hubiera dado una bofetada. Eso no es verdad, protestó débilmente. Si es verdad, continué implacable. Cuando tu madre te dijo que yo me había ido, tú no contrataste a un detective privado. No fuiste a buscarme a casa de mis padres. No removiste cielo y tierra para encontrar a la mujer que decías amar. ¿Sabes lo que hiciste realmente, Álvaro? Él guardó silencio. Sus hombros se hundieron. Sentiste alivio, le dije clavándole la verdad en el pecho. Sentiste un inmenso alivio porque mamá había solucionado el problema. Sentiste alivio porque ya no tenías que elegir entre tu herencia y yo. Tu madre te dio una salida fácil y tú la tomaste con las dos manos. Esa es la única verdad. Tu debilidad fue lo que nos mató, no las mentiras de tu madre. Álvaro empezó a llorar de nuevo. Lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas de niño rico que nunca había tenido que luchar por nada. Puedo cambiar, Elena sollozó. Ahora lo sé. Puedo renunciar a todo. Tengo dinero ahorrado. Podemos irnos lejos. Podemos ser una familia. ¿Te quiero? Nunca he dejado de quererte. Negué con la cabeza con una tristeza infinita. Llegas 4 años tarde, Álvaro. Yo ya no soy la chica que esperaba que un príncipe la rescatara. Me rescaté a mí misma. Y no soy un premio de consolación para cuando tu vida perfecta se viene abajo. No soy tu plan B ahora que Sofía te ha dejado y tu madre te ha humillado. Saqué una tarjeta de visita de mi bolsillo. Era blanca y sencilla con mi nombre y el número de mi despacho de abogados. Se la tendí. Tus hijos tienen derecho a conocer a su padre, le dije. Si quieres verlos, llama a este número. Mis abogados organizarán un régimen de visitas supervisadas. Podrás ser su padre, Álvaro. Podrás llevarlos al parque y enseñarles a montar en bicicleta. Pero nunca más volverás a ser mi pareja. Esa puerta la cerraste tú mismo el día que elegiste el dinero antes que el amor. Él tomó la tarjeta con manos temblorosas como si fuera un salvavidas en medio del océano. ¿Y yo?, preguntó en un susurro. ¿Qué va a pasar conmigo? Eso tendrás que averiguarlo tú solo, le respondí dándome la vuelta. Es hora de que empieces a ser un hombre, Álvaro. Aunque sea tarde. Subí a mi coche y arranqué el motor. No miré por el espejo retrovisor mientras me alejaba. No necesitaba ver cómo se hacía pequeño en la distancia. Yo tenía los ojos puestos en la carretera y en los 2 niños que dormían plácidamente en el asiento de atrás. Dejaba atrás una mansión en ruinas y un hombre roto. Pero yo me llevaba el sol. Ha pasado 1 año desde aquella tarde en la finca El Retiro. El tiempo tiene una forma curiosa de poner cada cosa en su sitio, como el polvo que se asienta lentamente después de una tormenta de verano. Estoy sentada en mi sillón favorito junto a la ventana. La luz dorada del domingo por la tarde inunda el salón de mi piso. No es una mansión. No tengo criados que me sirvan el té ni lámparas de araña que cuesten miles de euros. Pero es un hogar.
Mis paredes están llenas de dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva y el suelo está invadido por piezas de construcción de colores. Miro hacia la alfombra. Hugo y Mateo están intentando construir una torre que llegue hasta el techo. Se ríen. Se pelean un poco y luego se abrazan. Son felices. Y esa felicidad tranquila es mi mayor tesoro. Álvaro viene a recogerlos cada 2 fines de semana. Ya no es el hombre impecable que parecía sacado de una revista de moda. Ha envejecido. Tiene ojeras y algunas canas prematuras en las sienes. Finalmente tuvo el valor de salir de la sombra de su madre. Vive en un apartamento pequeño en el centro y trabaja en una consultora donde nadie le regala nada. A veces cuando viene a buscar a los niños veo en sus ojos una tristeza profunda. Es la mirada de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que tenía el paraíso en las manos y lo dejó caer por miedo. Me respeta. Me admira. Pero sabe que nunca volverá a tener mi corazón. En cuanto a doña Cayetana, las noticias vuelan en Madrid. Dicen que sigue viviendo en su enorme palacio rodeada de sus cuadros valiosos y sus muebles antiguos. Pero el teléfono ya no suena. Las invitaciones a las galas benéficas dejaron de llegar. La alta sociedad de España puede perdonar muchas cosas, pero no perdona el escándalo público ni la falta de honor. Se ha quedado sola en su torre de marfil. Tiene todo el dinero del mundo, pero no tiene a nadie con quien compartir un café. Sus nietos no la conocen. Su hijo no le habla. Su soledad es el precio de su soberbia. Cierro el libro que tenía en el regazo y reflexiono sobre todo lo que ha pasado. A veces pienso en por qué sucedieron las cosas así. Álvaro y su madre cometieron el error fatal de juzgar el libro por la cubierta. Me miraron a mí con mi ropa sencilla y mis orígenes humildes y pensaron que yo no valía nada. Confundieron el precio de las cosas con el valor de las personas. No entendieron que un vestido barato puede cubrir un corazón de oro y que un traje de seda puede esconder un alma vacía. Pero he aprendido algo más profundo sobre la naturaleza de los hombres como Álvaro. Su traición hace 4 años no nació de su fuerza ni de su maldad. Nació de su inmensa debilidad. Los hombres inseguros necesitan mujeres que los necesiten. Necesitan sentirse salvadores para alimentar su ego frágil. Cuando Álvaro me vio convertida en una mujer fuerte, en una abogada capaz y en una madre leona, se sintió pequeño. Se derrumbó no porque yo fuera insuficiente, sino porque mi autosuficiencia le recordaba su propia impotencia. Y ahí radica mi victoria. Mi triunfo no fue ver cómo se cancelaba su boda. Mi triunfo no fue ver a doña Cayetana humillada ante sus amigos. Esas cosas son pasajeras y dejan un sabor amargo. La verdadera victoria de una mujer es mantener la calma cuando el mundo espera que grites. Es caminar con la espalda recta cuando intentan doblegarte. Es saber quién eres sin necesitar que un hombre o una cuenta bancaria te lo confirmen. Yo no necesité vengarme. Solo necesité ser yo misma. Me fui de aquel jardín sin insultos y sin violencia. Me fui con la cabeza alta, llevándome conmigo lo único que importa de verdad. Mis hijos y mi dignidad. Miro de nuevo a Hugo y a Mateo. La torre de piezas se ha caído y están riéndose a carcajadas. El sol se pone sobre los tejados de Madrid pintando el cielo de naranja y violeta. Me siento ligera. Me siento libre. No tengo millones de euros, pero tengo la riqueza de dormir cada noche con la conciencia tranquila. La vida es sabia, queridos amigos. Al final a cada uno nos da exactamente lo que hemos sembrado. Ellos sembraron viento y recogieron tempestades. Yo sembré amor y verdad y he recogido esta paz inmensa que siento ahora mismo. La dignidad es el único traje que nunca pasa de moda y es el único que nadie te puede quitar si tú no quieres. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que el perdón es posible cuando el daño ha sido tan profundo, o hay puertas que una vez cerradas deben permanecer así para siempre? Y aquí concluye la historia de Elena García.
¿Qué opinan ustedes sobre la decisión final de nuestra protagonista? ¿Creen que hizo bien en cerrar esa puerta para siempre, o habrían actuado de manera diferente si estuvieran en su lugar? Por favor, compartan sus reflexiones más sinceras en la sección de comentarios. Les prometo que leo cada una de sus palabras con el mayor respeto y atención. Si esta historia les ha hecho pensar o ha tocado alguna fibra sensible en su interior, no olviden dejar un me gusta y compartir este relato con esa persona especial que saben que también se emocionará. Recuerden suscribirse al canal para no perderse las próximas lecciones que la vida tiene para ofrecernos. Nos escuchamos en la siguiente historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista sea uno de ustedes. El propósito de este vídeo es combinar educación y entretenimiento. A través de su contenido, buscamos transmitir lecciones de vida y reflexiones a los espectadores. Los nombres de los personajes, las situaciones y las ubicaciones han sido modificados a partir de historias reales e información recopilada con el fin de proteger la privacidad y la identidad de personas y organizaciones. Se recomienda precaución antes de ver o escuchar el vídeo.